Sin justicia no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. Sin justicia no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso nos invitó a que no se turbaran nuestros corazones, sino que confiáramos en Dios. Con tanta frecuencia hablamos del amor, la gracia, la misericordia, el poder y todo lo bueno que es Dios. Y eso está muy bien, no hay problema, debemos seguir haciéndolo. Pero lamentablemente muy poco se nos habla, se nos enseña acerca de la justicia de Dios. A pesar de que la justicia de Dios es fundamental en la fe bíblica, en la salvación, en todo, absolutamente en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y de la relación de Dios con nosotros. Porque sin justicia, la justicia divina, la justicia de Dios, no existe el perdón, el verdadero perdón. No existe la verdadera reconciliación y menos la verdadera paz. Esta vez vamos a hablar de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el fondo principal del estudio. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Y estaremos enfatizando el hecho de que sin su justicia, que es por la fe, no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. Este estudio es muy largo, sin embargo espero sintetizarlo en 2 o 3 secciones. Así que hoy vamos a ver la primera. Permítanme ayudarlos a tener más conciencia de lo que es la justicia de Dios. La justicia, en términos general, en sí misma, es compleja de entender, pues muchas son las teorías y los conceptos que existen en el mundo, inclusive en cada cultura. Y si así es la situación, que la justicia realmente es difícil de entender, con mayor razón se hace difícil entender y aceptar la justicia de Dios en Cristo Jesús, debido a que la justicia de Dios en Cristo Jesús está revelada en el Evangelio y debe ser aceptada solo y únicamente por la fe. Y esto es decir mucho. La justicia de Dios no es fácil de entenderla por esa razón, porque la justicia de Dios no está en ningún libro escrito por el hombre. Aun cuando haya muchas teorías y conceptos acerca de la justicia de Dios ha sido revelada únicamente a través del Evangelio y se recibe
solo por la fe, no solo por el intelecto humano, la capacidad de poder analizar y entender. Necesitamos la fe, y sin fe es imposible percibir en nuestro espíritu la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios en Cristo Jesús, según la Biblia, se basa en la verdad, pero abarca todo aquello que tiene que ver con la equidad imparcial, derechos legítimos de las personas, deberes y responsabilidades legítimas de las personas, distribución adecuada, perdón, reconciliación, paz, autoridad y poder legítimos. Y todo esto dentro del marco, del contexto del conocimiento de la verdad plena, absoluta y eterna. Esto quiere decir que la verdadera justicia existe porque Dios existe. Voy a leerles nuevamente esto para que lo puedan captar. La justicia de Dios en Cristo Jesús, según la Biblia, se basa en la verdad, pero abarca todo aquello que tiene que ver con la equidad imparcial, derechos legítimos de las personas, deberes y responsabilidades legítimos de las personas, distribución adecuada, perdón, reconciliación, paz, autoridad y poder legítimos. Y todo esto tiene que estar dentro del conocimiento de la verdad plena, absoluta y eterna. Por eso tenemos que decir que la verdadera justicia existe porque Dios existe. Chris Maxwell, por su parte, nos dice lo siguiente. Voy a leerles 3 párrafos escritos por él. El significado de la justicia para los cronistas bíblicos no se descubre mediante la abstracción filosófica. Se conoce principalmente mediante la revelación de Dios en la historia. Y las escrituras bíblicas documentan esa revelación. Es a partir de los registros bíblicos de la autorrevelación de Dios, tanto de hecho como de palabra, que llegamos a entender mejor lo que implica la justicia. En la narrativa bíblica se destacan 2 hechos particularmente importantes para comprender la justicia de Dios. El primero es la liberación de los esclavos hebreos de Egipto y su formación como una comunidad que vive en alianza con la ley de Dios. Una y otra vez, los profetas y poetas de Israel expresan que la justicia de Dios se manifestó en esta intervención trascendental. El segundo de estos hechos es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien también ofrece liberación de la sumisión y plantea una nueva alianza. Para los cronistas del Nuevo Testamento, la llegada de Cristo, más que el éxodo de Egipto, es la decisiva revelación de la justicia de Dios. Y nos da 2 bases bíblicas para iniciar. Romanos 1, 16 y 17 y Romanos 3, 21 al 26. No vamos a leerlo ahora porque más adelante vamos a leer esas citas.
Esto que acabo de compartirles ha sido tomado del libro La Justicia Bíblica por Chris Maxwell, en la página 6. Ahora que hemos leído todo esto, creo que podemos entender la justicia de Dios en Cristo, siempre y cuando tengamos la certeza, la convicción de conocerla a través de la revelación bíblica que se encuentra en el Evangelio y que se acepta a través de la fe, de acuerdo con la palabra de Dios. La justicia de Dios, por otro lado, no puede compararse en ningún aspecto con la justicia de los seres humanos. No hay ningún parangón, no hay ninguna referencia, no existe ningún referente de la justicia humana para compararlo, ni siquiera para ilustrar la justicia de Dios. Y esto es demasiado importante, porque la justicia de Dios se basa en la verdad plena, absoluta y eterna de Él, de su conocimiento. Mientras que la justicia de los hombres no es así. Y veremos dentro de un momento eso. Veamos lo que dice el profeta Isaías acerca de la justicia de los hombres. En Isaías 64:6. Isaías 64:6. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice así: todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Isaías, incluyéndose él como ser humano, afirma que esas son las características de la justicia de los seres humanos. Dice, todos nuestros actos, todos nuestros hechos, toda nuestra manera de vivir con relación a la justicia son como un trapo lleno de inmundicia. La figura trapo de inmundicia aquí podríamos entenderla hoy como las toallas higiénicas que usan las damas. Así que el profeta está diciéndonos que así es la justicia de los seres humanos, como trapos llenos de inmundicia. En aquel entonces no existían las toallas, sino trapos. Ahora imagínense cómo es la justicia de los seres humanos en comparación con la justicia de Dios. Y por esa razón no hay ningún referente, no hay manera de compararla. No podemos entenderla, la justicia de Dios, con base en la justicia de los hombres. Porque la justicia de Dios está revelada por el Evangelio, por la palabra de Dios, y se recibe por la fe. El apóstol Pablo, por su parte, nos muestra cómo realmente se recibe la justicia de Dios y cómo actúa ella. Veamos esto en la cita que se encuentra en Romanos 1, 16 y 17. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice así, observen lo que dice: no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué Él no se avergüenza de ese evangelio tan poderoso? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela y lo hace de principio a fin por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos a leer nuevamente el versículo 16. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Desde el comienzo hasta el final es por medio de la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que aquí está declarado que la justicia de Dios, la única fuente de la justicia de Dios es el evangelio, y se recibe por la fe. Y como es la única fuente de la justicia de Dios, entonces Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio recibo la justicia de Dios y acepto la justicia de Dios y soy justificado por la justicia de Dios. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir, el que tiene la fe, el que recibe la justicia de Dios por la fe. Mientras que la justicia de los hombres, como ya hemos dicho, es como un trapo de inmundicia, también tenemos que reconocer que tristemente la justicia de los hombres no se basa en la verdad, sino en mentiras, falsedades, falacias, engaños, sobornos, egoísmos, intereses personales, en compras de conciencia, en amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Por eso, la justicia de los hombres no se puede comparar con la justicia de Dios. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo es la justicia de Dios en relación con la condición de pecado de la raza humana? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que remontarnos al principio, ir al Génesis y ver cómo Dios creó al hombre y a la mujer y los privilegios que Dios le concedió al ser humano y la condición en que fue creado. Después, tristemente, cómo cayó en desobediencia. Todo esto lo vamos a ver hoy. Por eso los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. ¡Qué privilegio, qué bendición! ¡Cuán bondadoso fue Dios! Tuvo el propósito de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No así a ningún otro que fue creado por Él, ningún animal, ninguna parte de la creación, solamente el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza moral, espiritual. Y continúa el texto diciendo:
que Dios los creó para que ellos permanecieran santos. Ahora les leo el texto, déjenme mostrarles la razón de todo esto. Dios los creó para que ellos fueran santos como Él es santo y como Él los creó. Ellos fueron creados como la corona de toda la creación, y Dios los consideró aptos para guardar la tierra y señorear sobre ella, pues no había en ellos pecado. Ellos vivían en santidad delante de Dios y vivían para Él. Dios los había creado para Él mismo, y por eso Dios los creó así. Ahora sí leamos el texto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Déjeme, antes de seguir leyendo y decirle lo siguiente. Esta es la única pareja humana que experimentó aquí en la tierra una vida santa y sin pecado. Una vida en la misma presencia de Dios. Una vida para Dios. Una vida inteligente. Una vida sabia. No conocían el pecado. No había maldad, no había engaño. No había ninguna clase de iniquidad en ellos. Dios los había creado a su imagen y semejanza, moral y espiritualmente, en toda la sabiduría, la gracia y el amor. Fue la única pareja que Dios bendijo personalmente. Permítame usar mi imaginación. Él bendijo sus nupcias. Él bendijo la ceremonia matrimonial. Y observen cómo lo hizo. Y bendijo Dios y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta pareja que no conoció pecado en ese momento, que era santa, que conoció a Dios personalmente, que disfrutaba la presencia de Dios, como fue creado a la imagen y semejanza de Dios, estaba en la capacidad de administrar todo lo que Dios había creado. Y en efecto, Dios puso en sus manos todo lo que había creado para que ellos lo administraran, para que guardaran la tierra, para que la disfrutaran de todos sus frutos. Y esto, amados míos, es un símbolo de lo que es la gloria de Dios, el paraíso de Dios. El disfrutar de la presencia de Dios sin pecado. El disfrutar de la presencia de Dios transparentemente, sin maldad, sin iniquidad. Esto es un símbolo de lo que nos espera a los que estamos en Cristo Jesús. Porque ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿No les parece eso maravilloso, amados? Pero hay algo que ocurrió y que yo no puedo pasar por alto en esta enseñanza para compararlo con nosotros. Dios también le dio a ellos mandamientos, ordenanzas. No para que simplemente las leyeran y dijeran: ¡qué bonitas! ¡Qué hermosas! ¡Qué bendición!
sino para que las obedecieran. De la misma manera, al ser creados de nuevo nosotros, también Dios nos ha dado ordenanzas para que las conozcamos, las creamos, las aceptamos y las vivamos, o sea, las obedezcamos. Y hoy día queremos vivir solo de las promesas de Dios. Ustedes ven todos los medios de información donde abundan todas las promesas posibles de la Biblia sin ningún compromiso. Y la gente le gusta eso. Yo lo he probado. Yo mando un texto bíblico de promesa y después mando otro inmediatamente donde hay un compromiso y observo que la mayoría de la gente le dice me gusta al texto de la promesa, pero en el texto del compromiso muy pocos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Porque estamos viviendo en la época en la que la gente quiere oír lo que quiere oír, nada más. No quiere oír la palabra de Dios. Veamos en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Observen lo que dice aquí. Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es responsabilidad. Pero además de ser una responsabilidad, es una confianza de parte de Dios. Dios sabía quiénes eran ellos, en qué condiciones estaban y que podían administrar lo que Dios había creado para ellos. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Le dio o no le dio órdenes? ¿Disfrutaban ellos de la gloria, sí o no? ¿Disfrutaban ellos de la presencia de Dios, sí o no? ¿Disfrutaban ellos de las bendiciones de Dios, sí o no? ¿Estaban dentro del paraíso de Dios que Dios mismo había formado, sí o no? Pero también le dio mandamientos. ¿Y qué pasó? Ellos no obedecieron la orden de Dios. En cambio, escucharon, atendieron, creyeron y obedecieron la voz de Satanás, quien les trajo a ellos y también a toda la humanidad una gran tragedia espiritual en todos los sentidos, consecuencias eternas, temporales y eternas, como consecuencia del pecado. Veamos el texto bíblico. Se encuentra en el capítulo 3, los versículos 1 al 7. Y deseo que lo lean conmigo con toda atención porque voy a dar algunas ligeras explicaciones. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La astucia de la tentación, la astucia de Satanás es la misma. Es la de provocar duda, incredulidad sobre aquello que tú crees de Dios, sobre aquello que Dios te ha dado. Y debes tener mucho cuidado, porque esa es la estrategia de Satanás. No ha cambiado, sigue siendo la misma. Provocar dudas acerca de la palabra que Dios
te ha dado y que algún día tú creíste y que hoy vacilas para recibirla de nuevo o para vivirla, practicarla, porque el enemigo ha penetrado con dudas. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Y con esto llamó la atención de la mujer. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pregunto, ¿sabía ella la Escritura? ¿Sabía ella la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿La sabía o no la sabía? Claro que sí, la sabía perfectamente, la repitió al pie de la letra, sabía lo que Dios le había dicho, sabía cuál era la voluntad de Dios. Hoy día también muchos creyentes saben perfectamente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Saben lo que Dios les ha dicho. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Quiero detenerme y deseo que me escuchen con mucha atención a las dos palabritas: no morirán. No morirán. Déjenme decirles, con toda la advertencia del caso, que este sigue siendo el mensaje de Satanás para la humanidad. El mensaje de Satanás es negar, rechazar, contradecir el mensaje de Dios. ¿Está claro eso? Ese es el mensaje de Satanás: negar, rechazar, contradecir el mensaje de Dios. Es el mensaje que muchos creyentes lamentablemente creen. Y es el mensaje que el mundo hoy ha creído. Es el mensaje de Satanás, que es contrario al mensaje de Dios. Eso es lo que la gente cree. No cree el mensaje de Dios. Este mensaje de Satanás afecta los pensamientos. Por eso es un engaño, es mentira, es contrario a la voluntad de Dios. Observen lo que con frecuencia se oye en este mundo. Frases como estas: no es cierto, no puede ser, no creo en esa injusticia, Dios es justo, Dios es amor, yo opino, a mí me parece, yo creo que es así. ¿Y qué es lo que tú crees que es así? Lo que es contrario a la palabra de Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Tus padres no tienen la razón. El pecado no existe. Satanás no existe. Dios tampoco existe. No tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que desarrollarte a ti mismo con tu propia voluntad. Y tú no eres lo que los demás dicen que eres. Tú eres la persona que tiene el poder para hacer lo que tú quieras hacer. ¿Sí o no? Díganme, ¿es cierto o no es cierto que ese es el mensaje de hoy? El mensaje de hoy niega la palabra de Dios. El mensaje que el mundo escucha y que muchos creyentes, jóvenes y señoritas y niños están escuchando a través de la televisión y a todos los medios, donde los padres no tienen cuidado, no es malo, no hay pecado, eso es falso.
La Biblia es un invento de los hombres. ¿Han oído eso? Díganme sí o no. Díganme sí o no. Hay una nueva Biblia que acaba de ser editada, donde se quitan estas verdades para decir que son falsas. Y esa es la Biblia que nuestra juventud va a leer, y nuestros niños. Y no lo duden, esa es la Biblia que va a estar en los colegios y en las universidades. Ese es el mensaje de Satanás. No morirán, sino que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Observen luego, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Dios no tiene la razón. Él le dijo que no debía comerlo, pero ahora está convencida que el árbol es bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué tenía esa mujer? Tenía la sabiduría de Dios, ¿sí o no? Pero la puso a un lado, no la usó. ¿Qué tenemos nosotros los creyentes? Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero ¿dónde está? ¿Qué tan poderosa es en nosotros? ¿Cuáles son los efectos de transformación que la palabra de Dios está produciendo en tu vida diariamente? ¿Cuál es tu convicción a la luz de la palabra? ¿Hasta dónde has crecido y has fundamentado profundamente tu fe y tus convicciones en la palabra? ¿Cuánto tiempo inviertes al estudio de la palabra para que el Espíritu Santo te revele más y te ilumine a entender las bases sólidas de la fe? De cómo vivir, de cómo ser, de cómo actuar. ¿Qué tanto te interesa eso? Es más fácil escuchar una predicación por la internet. Es mucho más fácil escuchar al apóstol, al pastor, al evangelista, diga lo que diga. Entonces lo crees. Y si comete errores, tú te llenas de errores. Pero tienes que venir a la fuente, a la palabra de Dios. Y no solo para conocerla, sino para entenderla espiritualmente y para comprometerte por la fe, para ser como debe ser, para hacer como se debe hacer, para vivir como se debe vivir, para la gloria de Dios. Esta mujer tenía conocimiento de la Escritura, pero de nada le sirvió. No la valoró. No la tomó en cuenta. Y los que han leído la nota que mandé hoy, precisamente por no tomar en cuenta a Dios, es que la humanidad vive como vive. Según Romanos capítulo 1. Y hermanos, yo creo que es el tiempo para que tú te levantes de ese sueño mortal, de esa indiferencia con la palabra de Dios. Y sí le dediques tiempo a la palabra de Dios. Y no solo para llenarte de conocimiento, sino para asimilar, entender espiritualmente y comprometerte a vivir para Dios conforme a su palabra. Observen aquí dos cosas que quiero que observen. Una, esta mujer no tenía pecado. Tenía la sabiduría de Dios, pero cuando fue tentada a tener en poco la palabra de Dios para creer la palabra más fácil, entonces desobedeció la palabra de Dios. Y ese es el problema de muchos creyentes en el día de hoy. ¿Es cierto o no es cierto? Tomó entonces uno de sus frutos y comió,
y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Perdieron la inocencia y entró la malicia. Perdieron la santidad y entró la corrupción. Perdieron los buenos pensamientos y entraron los malos pensamientos. No tenían de qué avergonzarse, pero ahora se avergonzaban. Y ahora conocían que estaban desnudos. ¿Observan eso? Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Es lo que hace la maldad. Tratar de tapar la maldad con cualquier cosa. Con más mentiras. Con cosas falsas, efímeras, pasajeras, que no tienen duradera, eternidad. Que no son duraderas, que no son eternas, que son pasajeras. Hermanos míos, la gravedad del pecado, de la desobediencia, óigame bien, es dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Satanás. Así de sencillo. Cada vez que tú te justificas, yo no creo eso, a mí no me parece, eso está escrito allí, pero no puede ser, no es así. Además, Julanito dijo que eso es una mala interpretación y que eso no está en los originales, etcétera, etcétera. Tú estás dejando de escuchar la palabra de Dios para escuchar la palabra de Satanás. Es decir, estás en desobediencia. Esto trajo como consecuencias, óigame bien, para Adán y Eva, la muerte biológica y la muerte espiritual. Ellos no habían sido creados para morir físicamente, para morir biológicamente. Ellos habían sido creados para vivir eternamente. Pero ahora se le puso fin, se le cortó por causa de la desobediencia. Pero también murieron espiritualmente. Es decir, fueron separados de Dios. La vida de Dios fue quitada, fue degenerada en ellos por el pecado. Perdieron el poder y la vitalidad y la sustancia y la naturaleza de esa salvación, de esa vida que tenían de Dios. Se degradó en ellos por causa del pecado. Y eternamente fueron separados de la presencia de Dios. Pero escúchenme, no es una historia triste solo para Adán y Eva. Es una historia triste para toda la humanidad, porque nosotros hemos nacido de ellos en esa condición. No nacimos cuando ellos estaban sin pecado, nacimos después que pecaron, después que ya estaban bajo esa condenación. Por eso quiero que veamos rapidito las consecuencias inmediatas y eternas del pecado de Adán y Eva, o sea, la desobediencia o la falta de aplicación de la justicia de Dios. Y también vemos aquí la aplicación de la justicia de Dios por parte de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 3, los versículos 8 hasta el 24, y así estaremos terminando. Génesis 3, versículos 8 al 24. ¿Vamos bien, hermano? ¿Estamos entendiendo la palabra? ¿Sí? Dice, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto.
qué experiencia que tenían antes, cuando el Señor se les presentaban, era lo mejor. Pero en esta ocasión, dice que el Señor andaba allí con el viento del día. Entonces corrieron y se escondieron entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te quita el gozo y la paz. El pecado te quita el deseo de estar en la presencia de Dios. El pecado te produce miedo de la presencia de Dios y no buscas la presencia de Dios. El pecado te aísla de Dios. Eso es lo que pasó con esta pareja. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. La facultad de escuchar la voz de Dios no la había perdido, solo que esta vez no era para gozarse, sino para sufrir. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió irresponsablemente, justificándose, ya el pecado lo había corrompido. ¿Qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Así que la culpa es tuya, Señor, no es mía. Porque si no me hubiera dado esa mujer, no me hubiera sucedido esto. ¡Qué irresponsabilidad! Y eso es lo que produce el pecado, siempre culpando a los demás y nunca aceptando la realidad. Nunca es responsable el hombre y la mujer que anda en pecado. ¿Qué más? Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Otra vez, excusas, irresponsabilidad, miedo, justificación. Y díganme, ¿no es eso lo que le pasa a la raza humana? ¿Y no es eso lo que le pasa a muchos creyentes en el día de hoy? Mire a dónde nos lleva el pecado. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora miren la misericordia de Dios. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Allí hay una profecía y una bendición, una promesa de Dios. La descendencia de la mujer sería el Señor Jesucristo. El enemigo del Señor Jesús, Satanás, lo heriría de muerte, pero por unos días, porque Jesús se levantaría y la herida mortal sería sobre la cabeza de Satanás. Y así fue. ¿No les parece maravilloso, amados, cómo actúa Dios en su justicia? Escuchen, mujeres, lo que pasó con Eva y por qué hoy sufren ustedes. A la mujer dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Esa es la consecuencia del pecado. Pero los hombres redimidos y las mujeres redimidas ya hemos sido liberados de esta maldición. Así que no hay ninguna justificación, señores, para tratar mal a la esposa.
Al contrario, ahora los dos en Cristo somos uno también. Y mi mujer no es esclava mía, es mi ayuda idónea. El que haya esposa, haya la bendición de Dios. Así que, amados, en Cristo, tenemos esa libertad que se perdió en Adán y Eva. Al hombre dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo está la tierra ahora? Dígame, ¿bajo qué está la tierra? Bajo maldición, desde el momento que Adán desobedeció como consecuencia del pecado. Por eso dice Pablo que la naturaleza misma clama con voces de dolor de parto, esperando la redención, hasta la manifestación de los santos en luz. Dice la palabra: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Les cuesta o no les cuesta aún el sustento? Díganme, ¿sí o no? Todavía sufrimos consecuencias. Sin embargo, en Cristo es posible vivir una vida diferente. El problema es que no permanecemos en Cristo conforme a la palabra. Y esto valga para que ustedes vean que si permanecemos en Cristo, la vida nuestra será diferente en medio de un mundo que está en pecado. ¿Está claro, amados? Corremos primero para buscar los bienes materiales y dejamos a Dios como el empleado que viene a ayudarnos. Ayúdame, bendíceme, haz aquí, vas allá. Pero Dios no quiere eso, Dios me quiere a mí para que le dé el primer lugar de mi vida. ¿Está claro, amados? Te producirá espinos y cardos y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás, consecuencia del pecado. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a la mujer. Aquí tenemos otra figura. Para tomar esas pieles debió tomar a un cordero. Ojalá, pienso que fue un cordero, porque tenía que seguir con la línea de la promesa. Es decir, tuvo que haber derramamiento de sangre. Sacrificó al animal para tomar las pieles y vestir al hombre, como un símbolo de lo que habría de hacer Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta la importancia de estudiar la palabra de Dios, amados? Que nos produce fe y convicciones. Y Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros. Déjeme explicarle eso. No en el sentido de la santidad y de la pureza y de la imagen y de lo que Dios es, sino únicamente en el sentido de que ya ahora sabía lo que es el pecado. Dios también conoce lo que es el pecado, sin cometer pecado. Dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, que es el propósito de la vida eterna. Entonces el Señor, oigan lo que dice el texto, entonces el Señor, ¿qué cosa hizo? ¿Qué hizo? Lo sacó
sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. ¿Y qué más hizo el Señor? Echó fuera al hombre. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Justicia de Dios. ¿Condenó Dios a Adán y a Eva? Yo lo pregunto. ¿Condenó Dios a Adán y a Eva? Ayúdeme, ¿lo condenó? No. La sentencia ya estaba anunciada de antemano. El día que comas de ese fruto, morirás. ¿Quién fue responsable de esas consecuencias? ¿Dios o el hombre? Es lo mismo en el día de hoy. De nuestra obediencia va a depender el gozo y la paz y la bendición. De nuestra desobediencia va a depender las consecuencias de amargura, de tristeza y de dolor. ¿Está claro eso, amados? ¿Está claro? Vean ustedes cómo es la justicia de Dios. Vamos a leer 2 citas más y terminamos por hoy y después continuamos con este estudio otros domingos. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 12 al 14. Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte biológica y la muerte espiritual pasó a toda la humanidad. Y todos los seres humanos sin Cristo están muertos en delitos y pecados. Y quienes ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido librados por la justicia de Dios, lo cual vamos a estudiar en las próximas entregas, de cómo hemos sido justificados por la justicia de Dios. Pero la condición del hombre sin Cristo es muerte eterna, separados eternamente de Dios. Y no vale ninguna religión. Cualquier religión se parece a las hojas que Adán y Eva buscaron para taparse. Porque no es a través de ninguna religión, sino a través de Jesucristo, nuestro Señor. El Cordero de Dios. El texto continúa diciendo: antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y esa referencia de hasta Moisés quiere decir que fue a partir de Moisés cuando se conoce la ley. Pero antes que no se conocía la ley, desde Adán la muerte ya reinaba sobre la humanidad. Aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que habría de venir. Y ahora ya entra el Señor Jesucristo como la figura, aquel que es la figura, es el que habría de venir. Hermanos, escúchenme esto, por favor, para terminar esta parte. Escúchenme esto. Óiganme con atención. La gravedad del pecado es tan grande, pero tan grande, que Dios tuvo que expulsar a la primera pareja de su paraíso, que eran sus seres amados, que creó como la corona de toda la creación.
que los había creado con el propósito de la eternidad, pero por causa del pecado y la gravedad del pecado, Dios tuvo que expulsarlos de su presencia. Dios tuvo que separar al hombre de su presencia, del paraíso, que es el símbolo del reino de Dios. Es lo que simboliza el reino de Dios. Y todo esto porque el pecado, escúcheme bien, tiene su origen en Satanás. El pecado no tiene su origen en el hombre, sino en Satanás. Esto significa que el pecado es de naturaleza satánica. Por lo tanto, la Biblia dice que la paga del pecado es que muerte o separación eterna. Y porque nadie puede quitar el pecado del hombre, nadie, ni en el cielo ni debajo de la tierra, en ninguna parte se encontró a alguien digno para quitar los sellos, porque nadie puede solucionar el pecado de la humanidad. Nadie puede justificar al hombre, solamente Jesucristo por su justicia, la justicia de Dios. Así que yo los invito a valorar lo que ya tenemos. Los invito a entrar más, a conocer más y más cada día todas las revelaciones que Dios nos ha dado por su palabra. Dejemos de seguir escuchando lo que nos gusta escuchar y comencemos a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Dejemos de andar en la religión y comencemos a vivir en el reino de Dios. Dejemos de vivir por la carne y vivamos por el Espíritu, donde reina la justicia de Dios. Espero que esta primera parte que hemos estudiado, de 2 o 3 que más adelante seguiré enseñándoles, hayan visto la justicia de Dios. Desde el principio, Dios en su justicia creó al hombre a su imagen y su semejanza. Dios en su justicia determinó lo que le convenía al hombre, pero el hombre no lo creyó, no fue fiel, no obedeció, y Dios determinó las consecuencias que el hombre recibiría por causa del pecado, y lo hizo justamente, y creo que con dolor, en el sentido de que tuvo que expulsar a la criatura que había creado para él. Y a partir del próximo domingo, o cuando me corresponda enseñar, vamos a valorar y apreciar cómo Dios aplica su justicia para justificarnos a nosotros. ¿Cuánto le costó? Todo esto lo vamos a ver en la Escritura. ¿Dios les ha hablado? ¿Para qué nos ha hablado Dios? ¿Solo para saber? Adán y Eva lo sabían, pero no les sirvió saberlo. Tenemos que entrar en la palabra. Tenemos que comprometernos con la palabra. Tenemos que tomar la decisión de ser fieles a Dios, a su palabra. Y Él no nos ha dejado solos ni huérfanos, nos ha dado su Espíritu, gracias al cual podemos obedecer la palabra de Dios. Colóquense de pies. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, tiene la oportunidad hoy para entregarle su vida a Cristo. Si hay alguien aquí que, habiendo conocido la verdad de Dios, hoy la ha reemplazado por la verdad de los hombres. Si hay alguien aquí que, habiendo conocido la justicia de Dios, que habiendo sido justificado,
por la gracia de Dios, con la sangre de Cristo. Y hoy justifica que cualquier religión le puede justificar y lo puede salvar. Si hay alguien aquí que no ha sido fiel a Dios, yo lo invito a volver a Cristo. Él es bondadoso y misericordioso. Él desea que tú seas su seguidor, no a tu manera, sino a la manera de Él. Posiblemente no me creas, pero yo te garantizo que no estoy hablando por mí mismo, estoy hablando de la palabra de Dios, que es fiel por los siglos de los siglos, y que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad y se cumplirá en su debido momento. Así que decide hoy volver al Señor para que sea no solo tu Salvador, sino tu Señor, con base en la verdad revelada en la palabra de Dios. Ora allí donde estás. Ora, por favor. Dale muchas gracias a Dios por la palabra, por esta primera parte del tema que tenemos. Padre, tú eres tan bueno que hoy te pido que nos abras los ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento espiritual, para que tu palabra entre en nosotros, para que no nos pase como Adán y Eva, que después de haber tenido la dicha de ser creados a tu propia imagen y semejanza, ahora nosotros, que ya hemos sido justificados y redimidos con la sangre de Jesucristo, tu Hijo, con mayor razón debemos cuidar lo que ya tú nos has dado. No para vivirlo a medias, ni como nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad, dentro de tu propósito eterno. Por eso ruego en este instante que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y yo creo que tu palabra ha sido dada para obrar poderosamente en nuestras vidas. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gracias.